Amigos, de pronto estábamos nosotros metidísimos en la guerra de Ucrania y Rusia, y de pronto la tercera guerra mundial prácticamente está ya en Medio Oriente, y nosotros estábamos ya sentándonos, esperándonos a ver la cometida de que se iban a entrar los soldados de Israel, y nos llega por la espalda, sin aviso alguno, un huracán categoría 5, como aquel Katrina tan famoso. Y ustedes están viendo ahorita en la pantalla el nivel de desastre, el antes y después de El Prince. Es un lugar que todos conocimos como un lugar encantador, devastado completamente. Y por lo menos 15 torres de condominios en frente de la costa. Realmente se ve de un lado para el otro. Quedó simplemente la construcción metálica de los andamios y traves. Se llevó todo. Hay ejidos, me cuentan que hay 15 ejidos donde solamente hay gente muerta. No encontraron animales ni personas con vida. Vamos a estar poniendo pantalla de esto. Pero lo que a mí me molesta y me irrita demasiado es que estas personas no recibieron aviso oportuno. Estas personas no tuvieron, como en el huracán Katrina o en los demás desastres, un seguimiento donde sacaron a toda la población en todos los camiones, liberaron. A estas personas estaban en la tarde tomándose una cuba, disfrutando, pensando que iba a llover. De hecho, muchos pescadores del club de yates de Acapulco salieron a fondear a otro lugar sus barcas. No se comprendía que iba a llegar un problema de esta magnitud, pero siempre estuvo latente. Entonces el gobierno, en un afán de austeridad republicana y estúpida, ha empezado a adelgazar puestos claves en todos los sistemas. Entonces las personas encargadas, que eran proyectos de CONACYT, de desarrollar alertas tempranas, pues no estaban en ese puesto. Y las personas encargadas de ir a tocar, a llamar, pues ya no estaban en esos puestos. Se quedó en un asunto netamente municipal el que reaccionaran de acuerdo a su propio criterio a un evento cataclísmico por su naturaleza, viento de 380 kilómetros por hora. Son situaciones que un ser humano no va a ver dos veces en su vida, pero gracias al cambio climático ahora es parte de nuestra vida. Pero estas personas les cayó por la espalda de noche, sin enterarse, la peor catástrofe que pudieron haber vivido. Y como dijo Maussan, y nadie hace nada. El gobierno no estuvo ahí previamente, el gobierno no estuvo ahí después de la tragedia, y el gobierno ahora quiere establecer con parches situaciones que le parecen lógicas, como diciendo el pinche peje, lo bueno es que casi no nos pasó nada. Como decía Elías, funcionarios justificando como una situación de índole social el juntarse para saquear tiendas. Son malos parches a un ejercicio. Cuando digo el gobierno, es porque ese pueblo tiene desde el municipio, el estado y la federación su voto comprometido con el actual partido de gobierno. Tengo la mesa llena de puras estrellas. Don Carlitos Slim, ¿cómo estás, Carlitos? Con el gusto de saludarte, general, y de saludar a todos los compañeros comentaristas. Pues gracias por la invitación, y aquí estamos pues para hacer observaciones en este tema tan delicado como es la falta de previsión, la falta de visión y sobre todo la carencia, la ausencia por parte del gobierno de sensibilidad social y capacidad para atender una tragedia de este tamaño, que aún no dan a conocer en toda su extensión, pues a la ciudadanía y al mundo en general, pero que ya apesta a una mentira y una tragedia que huele a genocidio, general. Muchas gracias, el famosísimo y siempre presente en todos los medios, don Carlos López Jones. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Buenas noches, general. Pues aquí platicando este tema después de que
El Congreso de México, con mayoría de Morena, a pesar de las propuestas de la oposición, decidió no darle un centavo para la reconstrucción de Acapulco en 2024 y sí aprobó una deuda de 1.9 billones de pesos, 1.9 millones de pesos. Entonces, pues consternado, preocupado, porque estamos hablando de una ciudad con 700,000 personas, de las cuales 600,000 por lo menos viven del turismo, de las cuales solamente el 5% ganaba más de 20,000 pesos. ¿De qué van a vivir esas personas? ¿Cómo van a reconstruir su casa? Se habla de por lo menos 2 años para que regresen los turistas. Ponle tú que fuera 1 año, siendo muy optimistas en lo que se reconstruye el Princess y todos los condominios. ¿Qué van a hacer esas personas que vivían al día, que tenían un ingreso de 8, 10 mil pesos? ¿De qué van a vivir? Y este gobierno las abandona. Muchas gracias. Isaac Tame, tú también comentábamos que las tragedias y desastres son repentinos. Nadie te avisa de un terremoto a tiempo. Bueno, hoy se rompió el sistema de alerta temprana desde Guerrero con este huracán. Ya no hay alerta temprana para el DF, ¿no? Pero este tipo de fenómenos son observables, Isaac. O sea, tú eres doctor y entiendes que no puede ser súbito un episodio de tamaño 5. Buenas tardes, Isaac, también. Hola, general. Buenas tardes a todos. Para comentar esta terrible tragedia y sus implicaciones en lo que tiene que ver con las estructuras de los edificios de Acapulco, en qué situación quedaron y si realmente se va a poder rescatar eso rápidamente, lo cual yo dudo mucho. Sobre eso platicaremos, general. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también estamos aquí con el periodista Elías Zárate, quien es la persona que pues ha puesto el tema sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa en Acapulco con datos duros, estimado Elías? Buenas noches a todos los acompañantes, buenos días o buenas tardes. Efectivamente, aquí el asunto es económico, social, político, derivado de una negligencia del gobierno federal. Michael Brennan, el encargado del Centro Nacional de Huracanes, el National Hurricane Center, notificó 21 horas antes que iba a impactar un huracán en suelo mexicano. El lunes a las 3:48 p.m. hicieron la primera notificación. El martes a las 2:56 dijeron que podía ser de grandes dimensiones. 2:56. Y bueno, de las 2:56 a las 5 de la mañana, que dice el presidente Andrés Manuel que se reúne con su gabinete de seguridad, bueno, pues aún tenían 2 horas antes para poder anunciar, ¿no? Por supuesto, no es culpa de Andrés Manuel el huracán, pero sí la magnitud de la tragedia. Se robaron el Fonden y no activaron los mecanismos de protección civil. Sí, no cabe duda, realmente ha habido un despropósito en lo que respecta al Fondo Nacional de Desastres. Y pues es algo que se ha comentado ya bastante. Yo le pido aquí al estimado maestro López Jones que nos haga su reflexión. Acabas de decir que el tianguis turístico se va a desarrollar en Acapulco de la forma habitual y también se está comentando que puede estar en relativamente poco tiempo, con el dinero de inversionistas privados, esta situación de un nuevo Acapulco. Pero yo lo que he pensado es que si el cambio climático indica que vengan con más frecuencia esta clase de eventos, pues yo no sé quién se va a animar a construir de nuevo en este tipo de lugares, que ya demostró que zozobran con una fragilidad importante. ¿Qué pasa, López Jones? ¿Es cierto que el capital privado puede levantar esto tan rápido? No, imposible. Hay un tema de reglamentos de construcción que se deberán de revisar. Yo, como sabes,
por situaciones de la vida, he promovido departamentos en Miami y ahí todos tienen vidrios para huracanes categoría 5. Punto. O sea, sí existe la tecnología, los seres humanos hemos avanzado muchísimo y sabemos cómo construir edificios para soportar huracanes categoría 5. Y además hemos sabido cómo construir drenajes para esta cantidad de agua. O sea, sí lo sabemos hacer, por supuesto. Cuando hablamos de Katrina en Nueva Orleans, hay que recordar que el tema fueron diques que no fueron debidamente remozados de acuerdo con nuevos niveles, y al estar Nueva Orleans por debajo del nivel del mar, bueno, pues estos diques no soportaron porque no estaban acordes a las nuevas tecnologías, y por eso sucedió lo de Katrina. Si hoy llegara un huracán categoría 5 a Nueva Orleans, no pasaría nada. O bueno, tendrías inundaciones, tendrías algo, pero vamos, en poco tiempo estaría resuelto. El grave problema para la iniciativa privada es la reacción del gobierno en términos de la rapiña, la seguridad, el narco. Hay que decirlo, Acapulco venía a la baja antes de Otis por el narco. Un departamento de 200 metros, con terraza, con 4 recámaras, 2 cocinas, cuartos de servicio, costaba 5 millones de pesos en Las Brisas, antes de Otis. Cuando ese departamento hace 10 años costaba 10 millones de pesos. En la prensa nacional hemos visto una gran cantidad de personas que se quejaban de que iban a Acapulco y eran asaltados, eran raptados en algunos casos, y la gente ya no quería regresar a Acapulco. La situación en Acapulco era muy complicada. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con el narco ahora? La pregunta es, ¿realmente el gobierno le va a decir a la iniciativa privada que en caso de que suceda un nuevo huracán, la rapiña es cohesión social, como dijo la alcaldesa de Acapulco? Bueno, si esa es la respuesta, pues entonces la iniciativa privada va a reducir sus inversiones ahí, punto. Porque hay que recordar que las aseguradoras evalúan el riesgo y le pagan al dueño de la póliza el riesgo, no se ponen a construir. Esto es, si yo decido que el hotel requiere 50 millones de pesos o es pérdida total, hay que pagar 500 millones de pesos, se le entrega al constructor o al dueño de la póliza de dinero y él decide qué hace con ese dinero. Si yo veo que la ocupación en Acapulco está al 50% y en Cancún está al 80% y soy dueño de un restaurante y ya me pagaron 20 millones de pesos, pues a lo mejor con unos 20 millones de pesos lo que hago es que me muevo a Cancún, o me muevo a Los Cabos, o me muevo a Puerto Vallarta. Es probable que en los próximos 5 años veamos una reducción en el tamaño de la ciudad de Acapulco. De 700,000 habitantes podría quedar en una ciudad de 500,000 habitantes. ¿Hay dinero suficiente para reconstruir Acapulco? Estamos hablando de más o menos 400,000 millones de pesos, son las primeras cifras que conocemos. El sector asegurador dice, pues estaríamos pagando entre 200 y 250,000 millones de pesos por Otis. Va a ser uno de los eventos trágicos más importantes en la historia de las aseguradoras, pero claro que lo tienen. El gobierno ingenuamente dice que 60,000, bueno, eso no sirve ni para el inicio, pero vamos, lo platicamos hace un momento, tan solo la deuda en 2024, nueva, adicional, es de 1.9 billones de pesos. Si Morena, si el presidente hubieran querido, pudieron haber destinado 100,000 o 200,000 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. No quisieron. Corresponderá al próximo gobierno darse cuenta de este gravísimo error que está cometiendo el gobierno de López Obrador, porque sin recursos públicos se va a tardar mucho la reconstrucción. Requieres infraestructura, requieres pavimento, requieres nuevo encarpetamiento, requieres nuevos parques, requieres una gran cantidad de cosas para levantar Acapulco. ¿Se puede? Claro. ¿Hay decisión para hacerlo? Tengo mis dudas. Bueno, sí, mientras López Jones hablaba, ustedes podían ver fotografías del antes y después de lo que fue una vez el paraíso. Y le quiero preguntar aquí al maestro Carlitos Slim, a nivel funcionarios, a nivel documental, ¿qué tan raspados quedan los diversos niveles de gobierno, de acuerdo a tu investigación, querido amigo?
Aquí hay un punto fundamental que hay que abordar para luego irnos a la parte política general. Mire, el tema del narcotráfico es una parte fundamental de Acapulco. Y para saber cómo se maneja la clase política y la crisis en que está Acapulco, voy a citar un dato de Anabel Hernández, un artículo muy concretamente que denominó Guerrero la plaza de la familia Salgado y el narco. En el 2012, el entonces Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el CENAPI, ya en la parte final del sexenio de Calderón y principios de Peña Nieto, identificó cómo se estaba manejando el narcotráfico. Es una plaza, por principio de cuentas, que pertenece al cártel de los Beltrán Leiva, y esta lo opera el cártel independiente de Acapulco, el famoso SIDA, con C. Bueno, pues resulta, para ubicarnos y tener una cabal idea de a qué nos enfrentamos y qué estamos hablando, Evelyn Salgado, la Juanita, la gobernadora, pues es nada más y nada menos que la esposa del hijo de Joaquín Alonso Piedra. ¿Y quién es Joaquín Alonso Piedra? Bueno, pues ni más ni menos que el señalado líder del SIDA, del cártel independiente de Acapulco. ¿Qué hace toda esta familia? Bueno, es una familia dedicada al narcotráfico, según esta investigación. Tanto Félix Salgado Macedonio, que es como el jefe moral de la plaza, como los Beltrán Leiva. ¿A qué se dedican? Acapulco se ha caracterizado por ser el lugar donde se desembarcaban precursores para el fentanilo, aquello de la amapola y la marihuana, pues ya es muy ochentero y muy setentero. No, lo que manejaban mucho y manejan hasta antes del huracán, pues es el fentanilo. Por ahí llegan los precursores a China, igual que al puerto de Coatzacoalcos, y pues obviamente se procesan en este puerto. Además, acuérdense que está en el corredor del Pacífico, por donde pasa toda la droga hacia el Triángulo Dorado, y de ahí se distribuye pues a Estados Unidos y al resto del mundo. Pero Guerrero tiene una ubicación privilegiada por donde se envía también el fentanilo a los países asiáticos. Hay que recordar pues también que Evelyn Salgado, desde en la época aquella del primer individuo, de Félix Salgado, broncudo, peleonero, que golpeaba a los policías en las calles, pues bueno, ella fue presidenta del DIF cuando fue alcalde este sujeto y le cuida sus intereses. Entonces, imagínense, la consorte del hijo del líder del cártel, junto con el jefe de plaza, que es Félix Salgado. Ese puerto, recuerden que se echó a perder, se llenó de criminales, se contabilizó a partir del 2018, 2019, cuando llega López Obrador, en el municipio más violento del país. Entonces, de ese tamaño es la colusión que existe entre funcionarios de Morena y el narcotráfico en ese municipio. Y luego, entonces, de ahí tenemos una explicación muy clara de por qué la ineptitud. Bueno, pues están narcotraficantes manejando ese estado, no tanto funcionarios públicos. Pues estos no saben de protección civil, a diferencia de, por ejemplo, de Jalisco, que pegó el huracán Lidia días antes. En Jalisco existen alarmas contra huracanes, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ¿no? Alarmas auditivas, evacuaciones, y conste que ahí pegan mal los huracanes. Acuérdense de Patricia, que se desintegró cuando iba a chocar contra la costa o impactarse.
recientemente Lidia, que arrasó con las cosechas de plátano, etcétera, del sur de Jalisco, pero no hubo ningún muertito. Claro que pues no fue categoría 5, pero pues ahí en lugar de dedicarse al tema de las drogas, se dedican al turismo a hacer su chamba. Y en el caso muy concreto de Guerrero, pues es la cuna de la amapola, la cuna tradicional de la marihuana, la cuna tradicional del narcotráfico y ahora del fentanilo con esta familia de criminales documentada, como ya lo estamos señalando. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Pues los delincuentes no dejaron entrar a las caravanas, no dejaron entrar ni al ejército los primeros días, y no fue tanto porque López Obrador quisiera o no quisiera, sencillamente al señor pues, no le interesaba y no tenía idea de la gravedad del tema. Entonces, para concluir esta parte, solo señalo que pues están paralizados porque se dedican a otra cosa en lugar de gobernar, general. Y acuérdense que quedó esta chava, porque Félix Salgado andaba torteando a las chavas, le hicieron un juicio por acoso, y aunque ya estaba en las libretas, le cedió a su hija el asiento y ganó. Entonces, no tienen mucha situación moral los votantes de Guerrero en apariencia, porque si conocían que el padre era una persona sexualmente violento y él olímpicamente le cede a su hija el asiento, y aún así la gente votó por esa familia, es que ahí no hay mucha conciencia, hay mucho dinero repartido en todos los lugares. Y bueno, para darle un punto de cierre con bastante sustancia a este tema, quiero pedirle a Isaac Tame. Mira, Isaac, los grandes momentos de Acapulco se vieron en los años 40. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Durante la época donde Pedro Infante, donde Cantinflas, Tintán, desarrollaron con María Félix toda una pasarela de estrellas en este lugar. Entonces, muchísimas construcciones eran no tan novedosas. Ya hay, como lo comentaba el señor López Jones, muchas construcciones nuevas que los desarrolladores de condominios, todo lo que es Punta Diamante, por ejemplo, entre fraude y no, pero se hicieron muchísimas situaciones de vanguardia arquitectónica, estilísticamente paisajista, ¿no? Oye, Isaac, ¿fue tan violento esto? ¿O crees que haya habido lagunas en los reglamentos de construcción? ¿O definitivamente se obviaron algunos detalles de los reglamentos? No, general, mucho de lo que pasó fue por la fuerza del huracán, por la fuerza terrible del huracán. Como tú comentas, la gran mayoría de los edificios antiguos obviamente no contaban con las nuevas tecnologías de construcción. Sin embargo, lo interesante es que todos aguantaron digamos, el embate. Me estoy refiriendo a la estructura, y quedaron en obra negra. Si nosotros vemos las fotografías, los videos, las 2/3 partes de los edificios de Acapulco quedaron tal cual en obra negra, o sea, quedaron sin nada adentro y solo la estructura, como si fuera una obra que apenas está en proceso de construcción. Sí es algo de señalar que ya existen las tecnologías para evitar que eso suceda, y por qué no se solicitó, se exigió por parte del gobierno que las construcciones se adecuaran, pues por el caos que tenemos en México, básicamente por el caos, por lo que muchos llaman la anomia institucional, que es como si no hubiera básicamente Estado, que cada quien hace lo que quiere, y que como los gobernantes están preocupados solo por cosas como la corrupción, por ejemplo, dejan hacer y dejan pasar en muchos otros asuntos que son en los que sí deberían estar involucrados y no se involucran en absoluto. Entonces, como te decía, 2/3 partes de los edificios de Acapulco están actualmente en obra negra, y eso no va a ser rápido de reconstruir, para nada va a ser rápido de reconstruir. Yo calculo que 10 años Acapulco va a estar en una situación muy delicada. 10 años le calculo yo. Yo no creo que rápidamente se pueda reactivar económicamente eso. Por ejemplo,
Macario Schettino ha hablado que se requiere 1 billón de pesos, 1 millón de millones para poder restaurar Acapulco como estaba. Pero hay muchas situaciones que no lo van a permitir, muchas situaciones como el narcotráfico, como lo que estamos diciendo, como la falta de un gobierno verdadero, la corrupción. Hay muchas situaciones que nos hablan de que ese puerto ya se vino abajo y para poderse recuperar va a pasar mucho, mucho tiempo. Mucha gente se va a ir de Acapulco, no van a esperarse a ver cuándo se reactiva la economía. Mucha gente que vive al día pues se va a ir a otro lado a buscar dónde vivir. Eso es lo que va a suceder. Muchas gracias, Isaac. Muerte, destrucción, éxodo, falta de recursos, terror dentro de la vida social. Elías, no estamos hablando de Palestina, aunque todas las adjetivos lo calificarían plenamente. Estamos hablando de una de las joyas del Pacífico mexicano, de Acapulco. Por favor, danos un cierre desde tu perspectiva. Gracias. Por supuesto, quienes tienen la obligación de velar por los intereses, por las vidas de los ciudadanos, son los funcionarios públicos. Queden estos nombres para el mármol de la historia. Sucedió en tiempos de López Obrador, sucedió en tiempos de la 4T. López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos; Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación; Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella tenía la obligación de haber avisado a los pobladores. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil Nacional, sin ninguna experiencia previa, y es maestra en Historia del Arte. Evelyn Salgado, gobernadora constitucional del estado de Guerrero, que bueno, ahora sabemos andaba en Nayarit justo el día que impacta el huracán, y una mujer de infausta memoria, Avelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, quien dijo que los robos y los saqueos son un asunto de cohesión social. Quede para la historia y esperemos que haya consecuencias penales a través de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional por esta negligencia criminal de los funcionarios mexicanos. Uy, si López-Gatell dice que tiene su conciencia tranquila, quién sabe si estas personas tengan algún tipo de temor en la vida. Como de plano, lo que queda en el consciente colectivo que es un narcogobierno, que es un grupo de narcos quienes se reparten los puestos, desde el tirador de basura hasta los policías, están sembrados por alguien. Y como dijo Maussan, y nadie hace nada. Querido Carlos López Jones, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, general, como siempre a tus órdenes. Siempre le pido a la gente que piense en su voto. Quienes en 2021 votaron por Morena, hoy deben reflexionar, porque sus diputados lo que hicieron fue negarle cualquier cantidad, ni siquiera un peso, al Fondo de Reconstrucción de Acapulco. Sí, si usted votó por Morena, usted le dio esa orden a los diputados de Morena, y hoy se cumplió. Piense su voto para 2024, porque lo que hoy vimos en Acapulco se puede repetir en Los Cabos, se puede repetir en Vallarta, se puede repetir en Cancún, o una presa se puede deslavar, o puede haber sequías en su estado, o un terremoto. No sabemos lo que va a pasar. El cambio climático está provocando este tipo de situaciones. Y así como hoy Morena está tratando a Acapulco, dejándolos a su suerte, abandonándolos, así a usted, el día de mañana también lo van a abandonar. Acapulco es una ciudad de 700,000 personas. No murieron 56 personas. En el COVID no murieron 80,000 o 90,000. Murieron más de 800,000. Esas son las cifras. Lo que hoy le pasa a Acapulco, a usted le puede pasar el día de mañana. Usted decide por quién votar. La oposición se lo dijo claramente a Morena. Hay que crear un fondo
de 200,000 millones de pesos para reconstruir Acapulco. Y Morena lo que les dijo fue, no señores, eso no se va a hacer. No les vamos a dar ni un peso para Acapulco. Usted decide por quién votar en 2024. Ya sabe lo que hace Morena en el poder. Duro a la yugular. ¿Y sabes qué, Carlitos? López John lo dijo. Una presa, una sequía, problemas que vienen sin colchón de seguridad, sin red de protección y sin la posibilidad de que alguien nos tienda la mano. No se ha contabilizado totalmente el daño. Los recorridos del NOAA, del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, nos dan cuenta no solo de 3,000 muertos, ya lo comentábamos, sino de muchos más. El tema de fondo es, en esos más de 47 municipios, ¿cuántos muertos hay? Quizá nunca lo vamos a saber, y no lo vamos a saber porque tenemos a un presidente mentiroso que está tratando de paliar la tragedia con mentiras, con vistas al 2024, trata de borrar las huellas de esta tragedia, echarle la culpa al clima, al niño muy concretamente. Pero, ¿qué va a pasar? Pues el estado de Guerrero va a seguir en manos de los criminales de Morena, en manos del narcotráfico, en manos de criminales y de mentiras por parte del titular del Ejecutivo. Y yo me quedo con las palabras que recientemente dijo el expresidente Ernesto Zedillo y que le hicieron arrojar al presidente espuma por el hocico. No puedo dejar de llamarlo de otra manera. Y le dijo: me gustaría ver a un presidente que no sea electo por mentir a las personas y culpando a otros por sus propios errores, entre otras cosas. Entonces, mi visión es que efectivamente no hay que hacer caso de las mentiras de López Obrador, no le crean nada a Morena, que envía encuestadores en lugar de personas que lleven despensas, y definitivamente pues hay que cambiar de gobernantes y de sistema de gobierno, porque está gobernando el narcotráfico, desgraciadamente, el estado de Guerrero, general. Oh, muchas gracias, siempre prístino y claro, conciso tu comentario, querido Carlitos, un abrazo. Y ya, como de pronto le pido a mi querido Isaac Tame que nos haga la precisión final en relación a este tema que es doloroso para nosotros, pero mucho más para la gente que vive ahí. Gracias, general. En el sentido de lo que estaba diciendo Elías, de que se tiene que llamar a cuentas a los gobernantes corruptos, también pienso yo, general, que se tiene que llamar a cuentas a los medios de comunicación. No es posible que sigan con la mentira flagrante de decir que son 50 y tantos muertos o 70, pongan ustedes. Es el número máximo que manejan, 70 muertos. Eso es completamente irreal. Si hay 3,600 desaparecidos, según organizaciones de la sociedad civil, 3,600 desaparecidos, obviamente están muertos, porque si no, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar si están desaparecidos? Y luego que alguien casi con retraso mental, como la gobernadora, haya dicho: los marineros se escondieron debajo del mar cuando vino el huracán. ¿Cómo es posible que podamos tener nosotros un funcionario público, además electo, con esa capacidad intelectual para decir algo así? Se me hace realmente una afrenta al pueblo de México, se me hace una burla completa. Y del presidente, pues es lo mismo. El presidente es una burla el presidente que tenemos. El pejelagarto es una burla de presidente. Eso sería mi comentario general. Mata a Éxodo muere. Mañana están convocando ya los habitantes de, algunos habitantes de Acapulco, un éxodo caminando a la Ciudad de México. Qué terrible. Calculan llegar el lunes 6 a las 10 de la mañana a Palacio Nacional y el martes 7 en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, pues para el caso que les van a hacer, solo que se la mienten a AMLO. Pero me recuerda mucho al éxodo por la democracia que hizo López Obrador.
Sí, sí, es verídico y similar. Por eso digo que a quien Éxodo mata, a Éxodo muere. Lo terrible de todo esto es que yo veo que los medios nada dicen, ¿eh? Los medios están completamente sometidos al gobierno, completamente sometidos. No están diciendo Hubo una nada. operación de cientos de millones de pesos. Sí, sí. Sí, la prensa fue acallada, ¿eh? Eso que no nos quede duda. Guardan silencio cómplice criminal, que creo que no se vale, ¿no? Eso es criminal por parte de los medios. Vamos a ver un éxodo muy importante de gente. La gente, lamentablemente, no tenía con qué vivir y en consecuencia, pues se irá a buscar de qué vivir, ¿no? El sector turismo genera muy poco valor agregado. Entonces, pues una persona que vende, no sé, hoy vi una entrevista de Gaby Frías que le preguntó a una señora que qué hacía y ella dice, pues nosotros hacíamos sombreros de palma y mi esposo los vendía en la playa. Pues puede hacer lo mismo en Manzanillo, en Puerto Vallarta, en Cancún, ¿no? Entonces, pues muchísima gente se va a ir de Acapulco. Por el otro lado, tengo muchos amigos que tienen departamentos en Acapulco y dicen, pues una vez que nos terminemos de pelear con las aseguradoras, pues volveremos a reconstruir nuestros departamentos, ¿no? Pero eso va a tomar, no sé, de menos 9 a 12 meses. Entonces, lo que creo es que el PIB de Acapulco ronda el 22% del PIB de Guerrero, que a su vez ronda el 1.4% del PIB nacional. Entonces estás hablando del 0.3% del PIB nacional es lo que aporta Acapulco, y eso a precios de mercado de hoy es más o menos 100,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener una ciudad más pequeña de Acapulco. En lugar de 700,000 habitantes, yo creo que llegaremos a los 500,000 en unos 5 años. Muchísimas gracias, amigos. Quiero agradecer a todos nuestros participantes el día de hoy, a ustedes que nos están viendo, escuchando, porque esto está también en Spotify, iHeartRadio, Public Radio, Google Podcast. Don Raúl Mena está llevándolo a TikTok. Vamos a tener los segmentos selectos de este evento. Va a estar en TikTok desde el próximo martes. Y bueno, esto va a estar en YouTube dentro de nuestra colección de situaciones, hechos, casos y cosas acaecidas en este periodo que nos tocó vivir, ¿no? Que se llama la 4T. Que si no es el mejor momento del país, sí puede ser de los peores. Sin embargo, si no estuviéramos aquí para dar reseña de esto, a lo mejor pasaría como una anécdota, como una burda broma del destino, pero está sucediendo. Muchísimas gracias a todos.